Gracias te damos en esta mañana porque tú estás aquí, Señor, y pedimos tu presencia. Guíanos a través de esta palabra. Sé tú hablando a nuestros corazones, Señor. Que podamos estar atentos a lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros, Señor. Y quita toda distracción, quita todo aquello que se opone a tu verdad, a tu palabra, a tu libertad, Señor. Y que podamos hoy concentrarnos en ti, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, yo titulé este mensaje Tiempo de libertad. Estamos viviendo nosotros tiempos difíciles en el mundo, pero Cristo nos ha dado libertad. Y cada uno de nosotros es un tiempo que estamos viviendo donde podemos experimentar la libertad de Dios en nuestras vidas. La palabra nos enseña que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Y este es el tiempo donde Dios puede ser hallado. Y este es el tiempo de libertad. Y en Cristo es que somos libres. Ahorita lo vamos a ver a través de la palabra. Pero muchas personas piensan que el vivir de la manera que ellos quieren o piensan o desean es estar en libertad. Y pues hay términos, ¿no? De muchos tipos de libertad, ¿no? Hay libertad económica donde la gente no tiene pues deudas, no tiene esas cosas y se le llama libertad financiera, ¿verdad? Libertad moral, ¿no? Donde la gente pues puede hacer lo que quiera, ¿no? Donde nada es malo, donde lo que tú quieras y sientas pues está bien y esa es tu libertad y tú tienes derecho de hacerlo y pensarlo, ¿verdad? Cada persona tiene su realidad. Es otra libertad y es una libertad que se está metiendo en el mundo. Cada vez hay más este pensamiento de que no hay una verdad, sino que cada quien construye su verdad y sobre eso hay bases también de libertad. Pero a la luz de la palabra de Dios podemos ver que todas esas cosas que podemos conocer o llamar como libertad no son libertad. Un joven que tal vez está queriendo tener libertad de los padres, ¿verdad? Y piensa tal vez que salirse de la casa de sus padres va a ser libre. Hay jóvenes que piensan eso. Hay jóvenes que piensan, hombre, cuando me case voy a ser libre. Y te das cuenta que te casaste y ahora tampoco eres libre. Cambió tu libertad. Me estoy dando a entender, hermano. Entonces hay conceptos de libertad los cuales están presentes en medio nuestro y los cuales nosotros nos vamos de alguna manera acostumbrando a todos estos conceptos y nosotros tenemos que aprender lo que habla la palabra de Dios acerca de la libertad. Lo que dice la Biblia acerca de la libertad y estos tiempos que nosotros estamos viviendo hoy en día son tiempos de libertad. Di conmigo, tiempos de libertad. Hay gente que está atrapada a sus pensamientos. Hay gente que es víctima de sus emociones. Hay gente que se mueve por sus emociones. Hay gente que se mueve por sus sentimientos. Y esa no es la libertad. Están siendo esclavos de algunas cosas. Para poder ser libre, necesitas haber estado esclavo de algo para poder ser libre. Y eso vino Cristo a traer libertad a nuestra vida. Acompáñame a Lucas 4, 18 al 21. Dice ahí el 19, pero es al 21, hermanos. Yo no sé por qué no le puedes mover ahí el cablecito del video. Ya le moví yo acá, no se compuso. No sé si es por ahí. Lucas 4, 18 al 21. Disculpe que dice ahí 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Está Jesús frente a todos en la sinagoga. Está leyendo el libro de Isaías y está leyendo esta palabra donde él está declarando que vino a traer libertad a los cautivos y libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y hace esta declaración y dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Yo soy esa persona que ha venido a declarar la buena noticia. Yo soy esa persona que ha venido a traer libertad. Yo soy esa persona que ha venido a traer sanidad. Yo soy esa persona, la que ustedes están viendo, que ha sido enviada para sanar a los quebrantados de corazón. Y Jesús está estableciendo que hoy es el tiempo de libertad. Porque Jesús vino, ahora cada uno de nosotros podemos vivir en libertad. Hoy es el tiempo de la libertad. Él vino a romper toda cadena. Él vino a liberarnos de toda opresión. Él vino a liberarnos de toda cautividad del pecado. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, pensábamos que éramos libres. Y teníamos un estilo de vida que pensábamos que era un estilo de vida correcto, que habíamos aprendido de nuestras padres, de nuestra familia, y veníamos en ese camino pensando que esa era nuestra libertad. Pero cuando venimos a Cristo y cuando reconocemos a Cristo y Cristo viene a nuestro corazón, nos damos cuenta que no éramos libres, sino que éramos esclavos del pecado. Que no estábamos haciendo nuestra voluntad, sino que estábamos haciendo la voluntad del mundo. Y que eso nos mantenía alejados de Cristo. Pero me llamó la atención estos versículos de Lucas donde Jesús está declarando: hey, esta palabra hoy se cumple. Y esa palabra está vigente hoy en día. Cristo ha venido para traer libertad. Amén. Así que tú y yo no tenemos que vivir esclavos del temor, de la depresión, del desánimo. No tenemos que vivir esclavos de esas cosas, porque Él ha venido a traer libertad. Amén. Él no quiere que estemos esclavos. Es el tiempo de la libertad donde nosotros ahora estamos viviendo. Pero tú no puedes tener libertad en tu vida si no tienes a Cristo en tu corazón. De alguna manera, Cristo es el único que puede traer libertad. Y cuando tú eres libre de todas esas cosas que te rodean, puedes vivir tranquilo. Porque te sientes seguro, porque te sientes en paz, porque tienes la certeza de que Dios está contigo. Amén. Di conmigo: hoy es el tiempo de libertad. Cristo pagó el precio y ahora tú y yo somos libres. Romanos 6, 22, 23. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora dice aquí que ahora en Cristo somos libres del pecado. Voltea con el que está a tu lado y dile: tú eres libre del pecado. Tú eres libre del pecado. Dice la Biblia que el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, porque ahora ya tenemos Señor. ¿Quién es el Señor de tu vida? Cristo es el Señor de tu vida. Y Él vino a traer libertad, a liberarte. Entonces ya nosotros no estamos sujetos al pecado, pero es una lucha en nosotros. Yo muchas veces le digo a las personas, porque dicen: no, hombre, es que el diablo me está haciendo y el diablo me está acusando. Y sabes que muchas veces tu lucha no es con el diablo. Muchas veces tu lucha es contigo mismo, con tus emociones, con tus sentimientos, con tus recuerdos. Y el diablo está sentado diciendo: ay, ¿por qué me echan a mí la culpa? Cuando somos nosotros. Cristo nos ha dado libertad del pecado. Ahora tú y yo ya no estamos sujetos al pecado. Ya no nos gobierna más el pecado, porque a través de su Espíritu podemos vencer todo el pecado. Amén. Voltea con el que está a tu lado y dile: tú has vencido el pecado. En Cristo hemos vencido el pecado. Y me gusta esta palabra que dice, siguiente oración: hechos siervos de Dios. Pero si somos libres, ¿cómo es que somos siervos?
Pero si somos libres, ¿cómo es que ahora yo voy a ser siervo de Dios? Porque esta palabra siervo tiene varias definiciones y yo te las quiero leer. Te voy a leer 3 definiciones. Dice, siervo quiere decir persona vinculada y subordinada a otra, especialmente los que servían a los señores. Voltea con tu vecino y dile, ¿a qué señor sirves? ¿Sabe? Porque la gente que no tiene a Cristo está sirviendo a un señor, pero no saben a qué señor están sirviendo. No saben a qué señor están sirviendo. Segunda definición, persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Ay, ay, ay. Una persona que se somete al servicio de otra. Voltea con tu vecino y pregúntale, ¿a quién sirves? Ay, a Cristo, dice mi esposa. ¿A quién estás sirviendo? 3. Este me gustó. Aquí me voy a hacer un paréntesis. Antiguamente, nombre que se daban a sí mismos las personas que querían mostrar adhesión o respeto a otra. Y me gustó esta frase. Ante mi amado, o sea, Cristo, me considero su siervo. Siervo por amor. Sabes, si tú lees la Biblia te das cuenta que había siervos que cumplían un periodo de tiempo de servicio. Y determinado tiempo de trabajo los tenían, por la ley, los tenían que hacer libres. Y entonces llegaba el tiempo que se cumplía los años de servicio y el amo les daba la libertad. Pero entonces los siervos por amor se quedaban con el Señor y se horadaban la oreja, se perforaban la oreja con ciertos pues arcillos, aretes que distinguían a la familia. Y ellos se horadaban de alguna manera con un zarcillo, con un arete que los identificaba como siervos por amor, porque no querían dejar la casa de su Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Eres libre, pero dice, no, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar a servirte a ti. Y entonces se hacían siervos, ¿por qué? Por amor. Ya no tenían la obligación de servir, pero servían por amor a su Señor. Y eso me gustó porque eso ilustra, dice aquí Romanos 6:22, que hemos sido hechos siervos de Dios a través de Cristo. Ahora por amor, di conmigo, por amor servimos a Cristo. Por amor seguimos a Cristo. Por amor es que estamos aquí, por amor a Él. Y es el amor el que nos tiene que mover, no la obligación. Porque la obligación no va a rendir un fruto en nosotros, pero el amor sí. Si tú vienes por obligación a este tiempo, pues a lo mejor te vas igual que como entraste. Me gustó lo que dijo el pastor ayer en los bautismos. No queremos pecadores que entren secos y que salgan mojados, ¿no? Salió un pecador mojado. No, queremos gente que esté transformada, ¿verdad? No un chapuzón de pecador. Es lo mismo, es lo que está diciendo. Ahora, nosotros hemos recibido a Cristo, pero por amor le servimos. Y fíjate, nos liberó del pecado, ahora le servimos por amor, pero dice cuál es el fruto de esto. El fruto es la santificación. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él nos ha santificado. El fruto de este encuentro con Jesús es que ahora tú y yo somos santificados. Voltea con el que está, tú eres santo, dile. Sí, parezca lo que parezca, tú eres santo. Por Cristo, por la sangre de Cristo y por su sacrificio, tú y yo somos santos, amén. Ya hemos hablado del proceso de santificación, recuerda, ¿verdad? Aunque hemos sido santificados, tenemos nosotros también que vivir una vida santa apartada del pecado. Amén. Y esta santificación tiene un fin. ¿Cuál es el fin de la santificación? La vida eterna.
Este encuentro con Cristo, esta libertad del pecado, este ser siervo de Dios por amor, tiene un fin. Un fin. Viene con santificación, pero tiene un fin. ¿Cuál es? La vida eterna. Bueno, porque tú y yo fuimos creados para la eternidad. Hay eternidad en nosotros. El soplo de vida de Dios, la eternidad en nosotros. Cristo es el que trae esa eternidad a cada uno de nosotros. Y en el versículo 23 lo deja claro: la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, no hay otra manera de recibir la vida eterna más que por Cristo Jesús. Libres del pecado y hechos siervos por amor. Con un fin, ¿cuál? La santificación y la vida eterna. Así que voltea con el que está a tu lado y dile: tienes que santificarte. Hey, necesitamos consagrarnos a Dios. Necesitamos tener una conciencia limpia delante de Dios y consagrarnos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente versículo, Gálatas 5:1. ¿Estamos bien hasta aquí? Hoy es el tiempo de la libertad. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice: permanece firme en la libertad, y no, dice en otra versión, se sometan otra vez al yugo de esclavitud. No se sometan otra vez al yugo de esclavitud. ¿Se acuerdan de que platicamos del yugo la semana pasada? ¿Cómo se acuerdan? Cuando no teníamos a Cristo, también teníamos un yugo. Estábamos unidos al pecado. No importa qué bueno hayas dicho que eras. ¿Cuántos decían, no, yo soy bueno? ¿Cuántos dijeron eso? Que te decían, no, tienes que arrepentir. Híjole, hermano, yo lo confieso. Me decían, es que tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Y yo decía, ¿cuáles pecados si yo soy bueno? ¿Algún testimonio? Y hasta me molestaba. Yo, no, hombre, ¿qué? Estos que están hablando ni me conocen. No, hombre, andaba yo bien mal. ¿Pero qué está diciendo? Cristo nos ha hecho, y no esté sujeto a ese yugo, esa unión con el pecado. Ahora, ¿qué yugo tenemos? El yugo de Cristo. Ahora estamos unidos a Cristo, ahora trabajamos con Cristo, ahora vamos en la misma dirección que va Cristo. Ya no estamos sujetos, ya no nos sometemos. Me gustó la versión de la traducción lenguaje tal que dice: no te sometas, no vuelvas a meterte a ese yugo. O sea, no está diciendo no dejes que te lo pongan, sino no vayas y lo tomes otra vez, porque muchas veces la gente quiere volver a su estilo de vida, quiere volver a esas cosas, y no debe de ser así. Tenemos nosotros que reconocer esa libertad, dice, estar firme en la libertad que Cristo nos ha dado, porque tentaciones va a haber, porque situaciones para hacerte tambalear va a haber, pero ¿qué dice? Nosotros tenemos que estar firmes, sin movernos del lugar, sin estar vacilando en nuestra fe, sino firmes en la libertad que Él nos dio. Amén. Que es más gloriosa que lo que este mundo nos puede ofrecer. Es más glorioso lo que Dios nos puede ofrecer, porque lo que Dios nos ofrece es una eternidad delante de su presencia. Entonces, permanece firme en la libertad que Cristo nos ha dado, y no te sometas otra vez al yugo de esclavitud, al yugo de pecado. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No uses la libertad como un pretexto para tu carne. Qué peligroso, de repente la gente dice, ay no, pues es que Cristo ya pagó los pecados pasados, presentes y futuros, y tú puedes hacer lo que tú quieras porque ya pagó el precio.
¿Usted ha escuchado a alguien decir eso? Pagó el precio, claro que sí. Y pagó por todos, claro que sí. Pero ¿qué dice Juan capítulo 1 versículo 12? Ya se lo debe saber de memoria. ¿Qué dice Juan capítulo 1 versículo 12? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿se les dio qué? Potestad, derecho legal de ser ¿qué? Llamados hijos de Dios. Es en Cristo que regresamos a la familia de Dios, pero nosotros tenemos que tener cuidado de no ser tropiezo para otros, de no vivir para la carne. Ya me estoy adelantando. De no vivir en nosotros mismos, en nuestros deseos. Qué triste, hermano, es que triste platicar con las personas y que te digan, no, pues es que yo no le veo nada de malo. Pero ¿qué es lo que Dios le ve de malo? ¿Te has preguntado? Está bien que tú tengas tu opinión. No, es que la Biblia está muy anticuada. No, la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad, es la misma ayer, hoy y siempre. Y ninguna coma, ningún acento, ningún punto de la palabra de Dios van a pasar. Se va a cumplir la palabra. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del estilo de vida que estás llevando? ¿Cómo ve Dios lo que tú estás pensando? Y entonces podemos nosotros ver si realmente estamos nosotros dando lugar a la carne. ¿Sabes cuándo te vas a librar de tu carne? Hasta que te vayas al cielo. Y entonces vamos a tener un cuerpo glorificado, pero ya no vamos a batallar con nuestra carne. ¿Se acuerda que hace mucho compartíamos un mensaje de los enemigos? ¿Cuántos se acuerdan de los enemigos de la fe? Uno de los enemigos de la fe es tu carne. Uno es el diablo, otro es el mundo. ¿Sí? ¿Sí se acuerda o no? Ah, ¿usted se acuerda porque usted lo compartió, pastor? Pues sí, imagínate cuántos mensajes he compartido. Pero bueno, uno de los enemigos que tenemos en este mundo es nuestra carne. ¿Por qué? ¿Cuáles son los frutos de la carne? ¿Verdad? Enemistades, iras, pleitos, orgías, maledicencias. Tantas cosas que son de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Todas esas cosas que hay en nosotros que tenemos que tener cuidado. Pero no usemos de pretexto la libertad que Cristo nos ha dado para pecar, para darle lugar a la carne. No, pues es que Dios así me hizo. No, Dios no sí te hizo así. Tú te hiciste así por las circunstancias que viviste, pero ahora el Padre te ha dado el Espíritu de su Hijo, que es Cristo, que es Él, que es su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la imagen de su Hijo esté en tu vida. Amén. Eso es lo que Él quiere que nosotros seamos, como su Hijo. Voltea con el que está tú, le dices, Dios quiere que seas como su Hijo. O sea, Dios no quiere que te parezcas a tu mamá, a tu abuelita, a tu papá, a tu tío. No. Dios quiere que te parezcas a Cristo. Amén. Es que yo soy como mi papá. Pues sí, pero tienes que ser como tu papá, el celestial. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hijos, también serios. Porque la libertad no debe de ser lugar para pretexto para la carne, para hacer lo que tú quieres. Porque también hay gente que dice, no, pues es que Dios me perdona. Sí, Dios te perdona, pero lo estás haciendo conscientemente. He platicado con gente, no, cuando ya esté viejo, cuando ya pase toda mi vida, entonces me pongo a cuentas con Dios. Pues Dios permita que tengas la oportunidad de ponerte a cuentas con Él. O sea, no tomemos la libertad que Dios nos ha dado como un pretexto, como dice la traducción del lenguaje. No uses libertad como pretexto para la carne. Voltea con el que está a tu lado y dile, no pongas pretextos para la carne. No pongas pretextos. ¿Cuántos saben de qué estamos hablando? De que le pones pretextos a la carne. No. O sea, no. Es como aquel, ¿no?, que llega al puesto de tacos, que está a dieta, ¿verdad? Pero llega al puesto de tacos de barbacoa. ¿Cuántos les gustan los tacos de barbacoa? Qué buenos están, ¿verdad? Y luego llega ahí con el carrito del taco, él está a dieta y llega y le dice, oiga, me da una ensalada, por favor. Le dice, no, joven, aquí vendemos tacos de barbacoa. ¿No tiene ensalada? No. Bueno, entonces deme unos tacos de barbacoa. Dice, no, pues es que Dios me puso aquí, no había ensalada. Pretextos. Digo conmigo, pretextos.
Pero eso sí, 5 tacos de barbacoa y una Coca Light, ¿verdad? Amén. Cuando dicen amén. Por su sabor, yo tengo que aclararlo, ¿verdad? Por su sabor nada más. Se me cae. ¿Y la Coca Light para qué? Porque me gusta nada más. Pero bueno, no usemos la libertad como un pretexto para la carne. ¿Está claro ese punto? Siguiente versículo. 1 Corintios 8:9, por eso digo que ya me estaba adelantando. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, que tu libertad no sea de tropiezo. Ay, me da mucha tristeza. Ahora hay tipos de cristianos. ¿Ya sabes que hay tipos de cristianos? ¿Cuántos saben que hay tipos de cristianos? Y te preguntan, ¿y tú qué tipo de cristiano eres? Y yo, ala, ¿cómo que tipos de cristiano? ¿Eres de los que hacen esto, aquello y el otro? ¿O de los que no hacen esto, aquello y el otro? ¿De qué tipo de cristiano eres? Pues yo no creo que hay tipos de cristianos. Yo creo que Jesús en su palabra nos dejó su verdad. Y entonces nada más hay un tipo de cristiano: el que sigue a Jesús, el que se somete al señorío de Cristo. Amén. Pregúntale a tu vecino, ¿tú estás sometido al señorío de Cristo? ¿Eres siervo por amor? Pues no seas de tropiezo. Me da mucha tristeza hoy en día ver cómo la iglesia está siendo tropiezo para muchos. Lo digo en un contexto general de iglesia. No estoy hablando de ustedes. Estoy hablando de la iglesia en general, que está siendo de tropiezo. Porque se están poniendo fundamentos de hombre que no están conforme a la palabra de Dios y están haciendo tropezar a la gente. ¿Sabe? Porque la gente se conforma con lo que el pastor les dice, pero no conocen la verdad de la palabra de Dios. Esto es lo que es tu verdad. Gracias por un amén. La palabra de Dios es tu verdad. Y tú tienes la obligación, voltea con tu vecino y tienes la obligación, dile. Voltea con tu vecino y tienes obligación de leer la Biblia todos los días. Porque eso es lo que te va a mantener, eso es lo que te va a guardar, eso es lo que vas a poder tú tomar para que tú no seas de tropiezo para otros. La palabra de Dios, que es la verdad. Amén. Hay mucha gente desanimada. Yo he hablado con tantas personas que me dicen, es que me lastimaron en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué está la gente lastimada en las iglesias? ¿Por qué? Porque no podemos nosotros dar el ejemplo de amor, porque no podemos nosotros, como decíamos hace unas semanas, ser ese aroma fragante de Cristo que agrada al Padre, porque no podemos estar en comunión, porque estamos luchando con nuestra carne y entonces somos de tropiezo. Dice la Biblia que es necesario que vengan tropiezos, eso dice su Biblia. Dice, pero hay de aquel por el que vienen los tropiezos. Y está tremendo lo que sigue, porque luego dice, más vale que se atara una piedra de molino en el cuello y se tirara al mar. Así dice su Biblia. Si no me cree, búsquelo. Está entre Génesis y Apocalipsis. Por ahí lo va a encontrar en algún momento de su vida. ¿Qué dice? No seas tropiezo para otros. Pasarte un alto es tropiezo para otros. Ay, mira, el pastor se pasó el rojo. Pues ¿cómo? ¿Cómo es posible que vivamos así como cristianos? Y por eso hay muchos cristianos desanimados. Porque la misma iglesia está haciendo tropiezo. Porque usan su libertad como ocasión para la carne. Y no hay un sometimiento al señorío de Cristo. Y entonces la gente vive haciendo su voluntad y está lastimando a otras personas. No justifico que se vaya la gente de las iglesias. No lo justifico. Porque el problema es que buscamos a Dios. El hombre falla, yo fallo, usted falla, todos fallamos. Y si usted no falla, ya debería estar en el cielo. Todos y cada uno de nosotros fallamos. Pero nuestra vista no está en los hombres, nuestra vista está
en Cristo Jesús. Amén. Él es sin falla, Él no falla. Y ahí tenemos que poner nuestra vista cada uno de nosotros. Pero tenemos que tener cuidado de no ser tropiezo. ¿Para quiénes? Para los más débiles. Tal vez tú estás fortalecido, pero hay otros que son más débiles que nosotros. Y nosotros tenemos que tener cuidado de ellos. Amén. Voltea con tu vecino y dile que tu libertad no sea de tropiezo para otros. ¿Está haciendo edificación esto, hermano? Juan 8:36. Este versículo usted me ha escuchado decirlo muchas veces. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ay, pastor, entonces ¿por qué estoy batallando con estas cosas y no he sido verdaderamente libre? Necesitas meterte con Dios. Necesitas meterte con Dios. Él es el que va a traer libertad en tu vida. Ayer escuchaba a una persona que decía: yo estaba atada a los vicios, yo estaba atada a la violencia, yo estaba atada a las drogas, pero cuando conocí a Cristo, esas cosas se secaron en mi vida. Gloria a Dios. Pero cuando tienes un encuentro con Cristo, eres verdaderamente libre. No eres 3/4 partes libre. No, eres libre en el nombre de Jesús, porque Él tiene poder. El endemoniado gadareno andaba ahí, usted sabe la historia, ¿verdad? Andaba ahí, rompía las cadenas y no podían con él. Y cuando se encontró con Jesús, ¿qué pasó? Fue libre en ese momento, ¿sí o no? Y luego lo encontraron rasurado, peinado y todo eso. Y este era el endemoniado gadareno. Pero ya era libre. Ya era libre. Cristo es quien nos da libertad. Leíamos al principio: hoy se cumple esta escritura delante de ustedes. Hoy es el día de libertad y Cristo es el que nos hace verdaderamente libres. Si estás batallando con situaciones en tu corazón, si estás batallando ahí y tienes luchas, necesitas tener un tiempo a solas con Dios, clamar en su presencia, buscar de Dios, arrepentirte de tus pecados, pedir su espíritu, porque Él da su espíritu a quien se lo pide. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios que Él nos ha hecho libres? Dale un aplauso al Señor. Él nos ha hecho verdaderamente libres. Juan 8:31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quiénes les está hablando Jesús? A los que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tienes que permanecer. Tu libertad está ¿en dónde? ¿Qué dice? A los que habían creído en Él, la palabra. Ya habían creído en Jesús. Dice: si permanecen en mi palabra, ustedes van a ser verdaderamente libres. Claro, eran seguidores de Jesús, eran los discípulos de Jesús. Pero ¿qué está poniendo Jesús? El fundamento de la libertad para cada uno de nosotros. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Amén. Necesitamos leer la palabra de Dios. No me voy a cansar de decirte: lee la palabra de Dios. Porque eso es para ti una garantía de que vas a permanecer en esa libertad. La palabra de Dios. Porque Jesús está diciendo: a los que creyeron en Él, dice, si permanecen en mi palabra. Ya habían creído en Jesús, ya habían sido santificados, justificados. Ya Jesús les había dado la libertad, la santificación, la justificación. Pero ahora está poniendo un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La palabra de Dios. Porque si permanecen en mi palabra, entonces verdaderamente van a ser mis discípulos. Eso es lo que hace falta. Iglesias llenas de la palabra de Dios, que sean verdaderamente discípulos de Jesucristo. Amén. Y estar dejando de ver lo que hace el hombre, sino concentrarnos en su palabra. Versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad en Cristo nos hace libres. Su palabra nos hace libres. 2 Corintios 3:17, ya con este versículo termino.
Me gustó. Búscalo, subráyalo. Ponlo en tu refri. Ponlo en la pantalla de tu teléfono. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿quién es el Espíritu? Qué bonito, ¿verdad? El Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí es donde hay libertad. Por eso que te digo, estás batallando con cosas, necesitas más de Dios. Porque aquí podemos venir a levantar nuestras manos y adorar a Dios. Pero ¿qué tal en tu casa? Con tu cónyuge, con tus hijos. Dice la Biblia que Él nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Claro que hay luchas, pero donde está su espíritu, allí hay libertad. ¿Qué es lo que predomina en tu vida? ¿Qué es lo que mueve tu vida, tu corazón? ¿Te mueves por tu carne o te mueves por tu espíritu? ¿Te mueves por tus emociones o te mueves por el espíritu? ¿Qué alimentas más, la carne o el espíritu? ¿Y sabes cómo te das cuenta que alimentas más? ¿Cómo reaccionas en esos momentos? ¿Cómo reaccionaste en ese momento? Yo he aprendido, hermano, batallo un poco, pero he aprendido a quedarme callado. ¿Sabe por qué? Porque no le quiero fallar a Dios. Y Él conoce mi corazón y mi mente. Yo puedo ir con mi corazón y mi mente delante de Él y decirle: Señor, quítame esto de mi corazón. Pero cuando yo le digo algo a alguien, no le puedo quitar eso del corazón a Él. Yo puedo ir con Dios y Él me puede limpiar y Él me puede dar libertad y Él quiere depositar su espíritu en mi vida. Pero cuando yo no controlo mi carne y lastimo a mi hermano, yo no puedo sanar su corazón. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. Tú no puedes sanar su corazón. Solamente Dios puede. Y tú y yo no podemos hacer que esa persona busque a Dios para que sane su corazón. Y entonces nos metimos en un problema y somos de tropiezo. El Espíritu de Dios trae libertad. Hoy es el tiempo de libertad. Él quiere habitar en cada uno de nosotros. Él quiere traer vida, vida abundante sobre cada uno de nosotros, pero necesitamos reconocer cómo estamos viviendo. ¿Qué es lo que está más fortalecido? Si te pasas más tiempo viendo series, videos, novelas, qué sé yo, y no pasas leyendo tiempo la palabra de Dios, y no pasas contemplando la presencia de Dios. Pastor, es que usted nada más tiene tiempo para leer. No, yo también tengo otras cosas que hacer. Ese es su trabajo, leer la Biblia. Pues eso pensaba antes de ser pastor. Hermano, pero esta es la verdad. Y es su espíritu que trae libertad a cada uno de nosotros. Y Él es el espíritu. Él es el espíritu. Y para que tú y yo podamos vivir en esa plenitud, necesitamos que Él esté en nosotros. Y darle a Él libertad. Y movernos conforme Él nos quiere mover. Cierra tus ojos ahí en tu lugar.